Seguimos en la segunda hora de esta emisión especial de Hablando de Seguridad. Les recuerdo nuestras vías de comunicación, nuestros teléfonos. ¿Quiere usted llamar, dejar un mensaje? 4713-2517, 4754-8784. ¿Nos quiere escuchar por internet? amtradición.com, www.imagenderadio.com.ar, o por su celular se baja la aplicación AM1580 Radio Tradición. Acaba de llamar por teléfono con quien hablé, el amigo y maestro de periodistas, don Alberto Chiesa. Felicita por el programa, felicita a los invitados especialmente, y me recordaba, yo le decía, todavía tengo alguna sorpresa para la hora que viene. Claro, el maestro no hablaba solamente para público especializado en los quehaceres de la medicina legal, de las ciencias forenses y de la investigación criminal. Me recordaba que en su momento, por mi intermedio, cuando me desempeñaba como prosecretario del Círculo de Periodistas de San Martín, organizamos una charla del maestro en la Mutual Universitaria de San Martín. Asimismo, en otra oportunidad, el Círculo de Periodistas lo galardonó con el premio Cuna de la Tradición en Ciencia. Es decir, el Círculo de Periodistas anualmente entrega premios a personalidades que se destacan en distintos quehaceres de San Martín o que pasaron por San Martín. No necesariamente que sigan residiendo o que pasaron. Y en aquella oportunidad, y había que proponerlos, en aquella oportunidad lo propuse al maestro, se votó y no hubo ninguna bolilla negra, y el maestro recibió el premio Cuna de la Tradición, que se entregó en el Cine Teatro Plaza, que hace unos años está administrado por el municipio. Así que gracias, Alberto, por el recuerdo. Y efectivamente, el maestro era maestro para el que no sabía y para el que sabía. Y la conclusión es que el que sabía, el que no sabía, el que sabía se iba aprendiendo un poco más, y el que no sabía aprendía algo. El doctor Osvaldo Hugo Raffo nació en Parque Patricios. Exacto. Bien porteñazo. Le gustaba mucho el tango. El 31 de octubre de 1930. Era viudo y estaba radicado en San Martín desde hacía 55 años. Egresó como médico de la Facultad de Medicina de la UBA en 1957. Fue discípulo, como hemos dicho, del profesor doctor Emilio Federico Pablo Bonet, a quien consideraba su maestro, como lo ha mencionado Ricardo y lo hemos mencionado todos, porque todos sabemos eso. No, o sea, pero también había, perdóname que te interrumpa, por ahí un poco mal educado, ¿no? Pero cuando falleció Bonet, o sea, Raffo era tan grande y tan dadivoso que a muchos de nosotros nos permitió conocerlo a Bonet. Sí. Y Bonet le dio a su hija la indicación que para el día de su fallecimiento publicara quiénes eran sus 3 discípulos, y uno de esos 3 discípulos era justamente el doctor Raffo. Sí, y también Bonet le legó al maestro, como todos sabemos, sí, su reloj. Exacto. Su reloj, que él lo tenía en un mueble en su comedor de su casa, debidamente protegido, porque él le daba ese valor afectivo que tanto tenía por haber sido él el elegido para recibir semejante símbolo. Ejerció la medicina como médico clínico de familia por más de 30 años en Villa Maipú, donde siempre vivió, en el partido de San Martín. Debemos aclarar que hace 2 años seguía en Villa Maipú y se había mudado a otro domicilio, a otra casa. Obviamente era médico especialista en medicina legal, especialista en psiquiatría forense, criminalística y criminólogo. Por eso sabía de todo. En su momento, le digo a la audiencia para el que no lo sabe, el maestro fue el encargado de hacer el estudio psicopsiquiátrico de Robledo Puch. En su momento, y hace muchos años, el maestro me obsequia una copia
de ese verdadero tratado de psiquiatría forense, y lo tengo y lo atesoro dedicado por él. Yo fui a un destino donde hacía muy poco tiempo había sido detenido Robledo Puch, y el maestro era el que lo entrevistaba permanentemente. Más de 12 entrevistas. Efectivamente. Más de 12 entrevistas. Fue retirado de nuestra policía de la provincia de Buenos Aires como comisario inspector profesional, exdirector de medicina legal de la Dirección General entonces de Ciencias y Técnicas Criminalísticas. Fue el primer director. Bueno, está bueno aclararlo. Y por supuesto, ex integrante del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional. Ex docente de las cátedras de Medicina Legal de la UBA, Universidad de El Salvador y Universidad Nacional de San Martín, habiéndose en estas dos últimas desempeñado como director del posgrado en Medicina Legal. Ex profesor de Medicina Legal en la Escuela de Policía Juan Bucetich, Escuela Superior de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Ex profesor de Medicina Legal del curso de Instructores Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Ex catedrático del Hospital Militar Central. Profesor extraordinario visitante de la Universidad FASTA. Profesor extraordinario visitante en diversas autoridades de Europa y de Japón. Yo, muchachos, me acuerdo por allá por la década del 70, a mediados, cuando fue a Japón. Estábamos en la Unidad Regional San Martín en esa época. Yo era oficial de servicio. Me acuerdo que un día me contó y me mostró todos esos instrumentos para las artes marciales que de allá se había traído, y me acuerdo cuando me contó cómo era la morgue judicial de Tokio. E inclusive tengo algunas fotos que el maestro me ha cedido, copio, por supuesto, desde luego, copia de esas fotos, encontrándose allá, en la morgue judicial de Tokio, en la época esa que él la visitó, y trajo esos recuerdos que están en su casa. Las katanas. Entre otras cosas, no solamente katanas, los sables, digamos, para quien no lo sabe, pero hay otras cosas. Está de Roma también. Que no, Sí, ni me en Ostia, Exacto. la caverna esa que está Sí. llena de huesos. Sí, hecha con cráneos, ¿te acordás? Sí. Y en la de Roma contaba que había una sala especial para autopsia para caso de radiación. Bueno, Eran los museos que él visitaba. Exactamente. realizó aproximadamente más de 20.000 autopsias, desempeñándose luego de su retiro de la actividad oficial como perito de parte. En su trayectoria como perito oficial, ha participado en los casos más resonantes de la criminología argentina en los últimos 50 años. Es decir, voy a citar algunos nada más. Carlos Eduardo Robledo Puch, Francisco Antonio Laureana, homicida y violador serial de San Isidro, donde sostiene un enfrentamiento con personal de la policía de la provincia de Buenos Aires, resulta abatido. Caso Jimena Hernández, Naim Mostafá, Alicia Muñiz, caso Monzón, Soledad Morales, Eduardo Omar Carrasco, el caso Bulacio, caso Cormañón, el caso del joven Matías Bragañolo. En la esfera privada actuó como perito de parte en los conocidos casos de María Marta García Bersunce, Nora Dalmazo y el caso Nisman, entre otros. Obviamente que a lo largo de su extensísima trayectoria profesional fue distinguido con infinitos reconocimientos académicos por universidades nacionales y del exterior, como así por el gobierno nacional y provinciales, como también gobiernos de otros países. En el ámbito nacional, entre otros, tuvo el premio Dordo Wilde, otorgado por la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Medicina, al trabajo Balística Médico Legal Experimental. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando estaba haciendo los trabajos de campo de esta experiencia para este trabajo de Balística Médico Legal Experimental. ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Cuando hacía esos trabajos que a mí me pedía, bueno, acompáñame porque necesito que tomes nota y que me hagas esto, y hacía trabajos balísticos, obviamente, de mediciones balísticas y demás. Yo tengo todas las fotografías. Tengo algunas yo también tengo algunas. Sus libros publicados, La muerte violenta, en 2 ediciones, Tanatología e investigación de homicidios,
Esto fue en el 2006. Autopsias y exhumaciones jurídicas, cuadernos de medicina forense, Corte Suprema de Justicia de la Nación, y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, edición del autor en el 2008. Miren, respecto de la crucifixión, me acuerdo cuando ese mismo año me convoca a su casa, como era su costumbre. Vení, ¡pum!, te cortaba el teléfono. Un día me llama a mi casa. Vení, ¡pum!, me cortaba el teléfono. Entonces yo lo vuelvo a llamar. Y le digo, maestro, me tengo que bañar y afeitar. Bañarte sí, afeitarte no. ¡Pum!, me cortó el teléfono. A los 20 minutos, a la media hora, estaba en la casa. Era así la cosa. Era así. Era así. Era así. Era su personalidad. Sí, sí. Recuerdo, en una oportunidad, estaba de vacaciones. Yo era el jefe operativo de la... Todavía... No, ya era departamento... No, era unidad regional de esa época, unidad regional. Hay un hecho, raptan a una nenita de 8 añitos, por una semana la nena no apareció. Yo estaba con mi familia en otra provincia. Cuando llego en el hotel me dicen, lo llamaron urgentemente, comuníquese. Me comunico, y quien me tenía que ordenar, que era el jefe de policía de ese momento, me dice, le pido disculpas, pero hay un tema que no sale y yo necesito que usted venga. Obviamente, ese mismo día me tomé el avión y me vine para aquí, pensando que a los otros días volvía. Bueno, mi familia se tuvo que volver sola, obviamente. Un hecho que ocurrió en un asentamiento muy importante y peligroso del partido de San Martín, y yo lo fui a ver al maestro. Y me dijo, no busques muy lejos, porque una nena o una criatura de esos lugares solamente puede ser llevada por gente que vive en ese lugar o cerca. A tu hija o a la mía, por ahí se la lleva cualquiera, a estos chiquitos no. Cuando terminamos de trabajar y lo esclarecimos y detuvimos a los 4 autores, a la semana o menos de una semana, efectivamente el lugar que se allanó estaba a 10 metros de la casa donde vivía esta criatura, a quien por supuesto encontramos, bueno, fue un homicidio calificado. Sí, sí. Hasta esa visión tenía, hasta esa visión, porque nosotros nos consultábamos y él no sabía absolutamente de nada. Es como al músico, esos músicos que hay, que tiene un nombre la característica, pero no la recuerdo. Vos le tarareado 3 compases y te saca la melodía de la canción entera. Ese era Raffo respecto de todo lo relacionado con la investigación criminal. Sean mis primeras palabras de bienvenida para todos aquellos que han cursado estas jornadas. La estructura del curso ha sido de tipo multidisciplinario. La intención ha sido incorporar no solamente a los expertos en medicina legal, sino a toda persona interesada en los estudios de las ciencias forenses. Y también evitar que se arrojen por la borda conceptos médico-legales que han costado decenios para poder cimentar y consolidar. No estamos sino cumpliendo un mandato que data de la década de 1930. El curso de medicina legal para médicos legistas, por primera vez en el país, fue efectuado por el maestro Nerio Rojas en 1925. Uno de los alumnos primeros médicos legistas en el país fue el doctor Luis Felipe Cuelli. Actuaba acá en San Martín, en la comisaría primera de San Martín, y realizaba sus autopsias en la autopsia precaria que tenía el Hospital Thompson, todavía existente. Conoce a mi maestro, el doctor Emilio Pablo Federico Bonet, y lo entrena justamente en esa comisaría y en ese hospital en el manejo del cadáver. El día 10 de diciembre de 1987 fallece mi maestro, el doctor Bonet. El día antes de su fallecimiento me dijo así: a usted le entrego la bandera de la medicina legal. La medicina legal debe renacer en San Martín.
repito de nuevo estas palabras: la medicina legal debe renacer en San Martín. Bueno, aquí estamos para ello. Se van a encontrar en la práctica diaria exactamente con todo lo contrario a lo que aconsejan los libros de medicina legal. Todo lleno de gente, han movido todo, han tocado todo y han desordenado todo. En materia de investigación de homicidios, un hombre solo no vale nada. Aquí hay que hacer un equipo que actúe y cimiente sus conocimientos en forma concluyente, determinante y unificada. ¿Con qué nos encontramos en el lugar del hecho? Bueno, hay un escenario, que es el lugar, con actores, víctima y victimario. El victimario hace ya mucho rato que se fue, pero tenemos que volverlo a colocar en el lugar del hecho. Para ello hay que emplear aquel principio del intercambio, enunciado por Lockhart, donde dice escuetamente que en el momento del crimen, víctima y victimario intercambian sustancias. Eso es lo que estamos buscando, en resumen, cuando concurrimos al lugar del hecho, los rastros. No se trata acá, en esta cuestión del lugar del hecho y del cadáver, en echar un vistazo nada más, en recoger alguna cosa, en abrir un cadáver para ver qué tiene adentro, sino que aquí hay una planificación detallada que cumplir. La autopsia médico-legal es la continuación del examen del lugar del hecho, concepto fundamental. Le sigue después lo que se llama la custodia de la prueba por parte del perito, cuestión delicadísima. Y por último, esto finaliza en el juicio oral, o sea que tenemos que analizar también cuál va a ser el comportamiento del perito frente a un tribunal. Con respecto a la autopsia médico-legal, que no vamos a describir su técnica, por supuesto, volvemos a repetir que no se debe abrir un cadáver para ver lo que tiene adentro, sino que el perito tiene que saber lo que busca. De allí de que siempre se diga de que la autopsia comienza en el lugar del hecho. Por supuesto que ya tiene un plan prefijado y tiene aquí una meta que cumplir y algo que buscar con criterio y con certeza. Yo creo que uno de los secretos de la autopsia médico-legal es no repetir maniobras, vale decir no mutilar el cadáver, por aquello de que tal vez el mismo juez pide una reautopsia del mismo. Entonces el nuevo perito tiene que encontrarse con toda una pericia ordenada cuando él vuelve a abrir el cadáver otra vez. El maestro Di Maio ha confeccionado un esquema de lo que no se debe hacer en la autopsia médico-legal, o lo que no se debe tener en cuenta. Y yo me he permitido agregar algunas cosas al maestro Di Maio. Di Maio dice así: primero, un gran error es omitir el examen de la cabeza y cuello. Yo he encontrado esta cuestión de no haber disecado el cuello y no haber abierto la cabeza extrayendo la calota craneana en muchas autopsias que me ha tocado hacer en el interior de nuestro país. Un autor inglés, sajón, ya en 1974, Knight, había dicho una frase que se me quedó grabada. Él dijo: en la autopsia el cuello es la zona de nadie. O sea, queriendo decir que, siendo groseras las causas de la muerte, por ejemplo una puñalada o un tiro en el pecho, muchos peritos no disecaban el cuello. La segunda cuestión planteada por Di Maio fue esto de no obtener muestras para examen toxicológico. Yo diría de que aquí hay que agregar una cosa: no solamente obtener muestras para examen toxicológico, efectuar los hisapodos correspondientes a las cavidades naturales, buscando semen o drogas, extraer cabellos para análisis respectivos de toxicología que hoy se buscan en la raíz de los cabellos. Otra cuestión que también hemos agregado es no obtener muestras para examen histológico. Por supuesto de que es un craso error, pero yo quiero agregar de que a veces no se obtienen la cantidad de muestras necesarias. Por ejemplo, en un caso de asfixia pulmonar, la ruptura de los alvéolos no se produce totalmente en la totalidad de ambos pulmones, sino en zonas aisladas de ellos. Por ese motivo es que tenemos que mandar por lo menos 3 trozos de tejido pulmonar del tamaño de un dedo pulgar de cada uno de los pulmones, en una palabra.
de que conviene aquí pecar por excesum y no por defectum. Una cuestión principal es que las autopsias pueden fallar por no estar el sujeto compenetrado en los objetivos de la autopsia médico-legal. Yo quiero agregar algo. Ser un buen cirujano no es igual a ser un buen perito. Sabemos todos que la autopsia médico-legal le interesan las causas de la muerte, especialmente las causas traumáticas, le interesa la hora de la muerte, le interesa la posición de víctima y victimario, la naturaleza de los golpes recibidos y demás cuestiones que una autopsia clínica no tiene en cuenta. Hay también, dice el profesor Di Maio, una cuestión que hay que evitar: prejuzgar a un cadáver putrefacto o quemado como no periciable. Yo he visto cadáveres quemados y he visto cadáveres putrefactos que se conservan muy bien por dentro, y en estos casos hay que revisar bien el cadáver cuando uno ha extraído las vísceras para poder ver las lesiones penetrantes dentro del cuerpo que, por otra parte, dada la putrefacción o la quemazón, no son claramente perceptibles. Otro punto importante son las negligencias en el lugar del hecho. La iconografía médico-legal en ese lugar, escasa o defectuosa. Yo siempre opino que no se deben tomar en el lugar del hecho lo que yo llamo fotos de fiestas infantiles o de casamiento, donde uno observa el material utilizado y se ve una gran escena y un cadáver pequeñito allá a lo lejos. La cuestión de un fotógrafo forense es una especialidad. El fotógrafo forense sabe lo que tiene que fotografiar, y por supuesto de que cada elemento que encontramos acá como iconografía debe estar perfectamente explicado en el parte de autopsia. Una cuestión principal es no descuidar la cadena de custodia. Por descuidar la cadena de custodia de los elementos de prueba, han sido anuladas muchas autopsias. Otro punto importante es la redacción confusa o contradictoria. El perito se dirige a una persona que es versada en derecho y que no tiene obligación de conocer el lenguaje técnico de la medicina legal. Por lo tanto, el perito debe simplificar, ser convincente, ser claro y ser elegante en su escrito. Esta cuestión es muy valorada por los jueces. Voy a dar un ejemplo. Si un juez me llama y me pregunta, ¿qué quiso decir usted en este párrafo? Bueno, es que la autopsia está mal hecha. Nosotros hacemos la autopsia médico-legal para determinar la causa de la muerte, o sea, la noxa que lo produjo, que podría ser desde una coronaria obstruida hasta una puñalada en el corazón. Tenemos que describir el mecanismo de la muerte. ¿Qué significa esto de mecanismo de la muerte? El mecanismo de la muerte es la fisiopatología desencadenada por el traumatismo y que lleva a la muerte. Por ejemplo, un corte de una arteria, el sujeto muere por hemorragia aguda, pero eso hay que comentarlo en la parte que corresponde a consideraciones médico-legales, por un motivo elemental. El sujeto puede ser herido acá, podemos describir tal o cual cuestión que ha lesionado el objeto matador, pero ocurre de que en el hospital se muere por mala praxis, entonces se cambia la carátula del sumario, y por supuesto que el juez tiene que conocer cuál ha sido el mecanismo y gravedad de la herida. En la manera de la muerte habrá que determinar si se trata de suicidio, homicidio o accidente. Esto lo determina el juez, pero en su escrito el perito que actúa debe ir orientando al magistrado acerca de estas tres cuestiones. Acá tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Habrá muerte en una autopsia negativa? O sea, no encontrar ningún rastro, si eso existe. La primera cuestión de nuestro país, que tuvo un comentario durante años, fue en la década de 1950. Un tal Bonino descuartiza a una señora llamada Alcina Mettiger, ambos eran amantes, y distribuye las partes corporales por toda la capital y parte de la provincia de Buenos Aires. Se obtienen las partes corporales seccionadas y se reconstruye el cadáver en la morgue judicial. Una vez reconstruido el cadáver, los peritos no pueden determinar la causa de la muerte.
Anoticiado el señor juez de estas cuestiones, le pregunta a los peritos lo siguiente: aquí el acusado me dice de que discutieron de que la mujer le había tomado un dedo entre los dientes, se le mordía el dedo, y que él, para desasirse, con suavidad la empuja del cuello con la mano derecha. La mujer cae desmayada al suelo. Así lo cree el matador, que va a lavarse las manos en el baño. Cuando vuelve al recinto donde ocurre el incidente, la mujer estaba muerta. Los peritos contestaron de que esto era posible, y allí se planteó aquella cuestión del reflejo mortal vagal, o sea, la muerte vagal, sincopal, brusca, inmediata por un traumatismo mínimo en personas sensibles al nervio vago. Bueno, fue a partir de ese momento que la literatura argentina durante años tomó en serio estas causas de la muerte. Tenemos acá un asunto muy delicado, que es la muerte por susto o pánico. Yo he oído en los últimos tiempos que durante los asaltos a jubilados, a personas mayores, son amenazadas de muerte y estos caen muertos de un infarto. Por supuesto, yo considero de que esto es un homicidio. El mecanismo de la mala praxis, ya hemos mencionado de que uno puede describir perfectamente una autopsia, o un cirujano muy hábil puede curar una herida grave en menos de 10 días. El sujeto está haciendo su trabajo o estando en su casa a los 20 días de la lesión. Por supuesto de que uno dice, bueno, ¿y qué hacemos con él? Bueno, el código es sabio. El artículo 90 dice muy claro, establece una pena para aquel que hubiese puesto en peligro la vida del ofendido, y allí de que se debe ser minucioso en la redacción del informe en estos casos. También tenemos suicidios raros. Yo tengo un caso que, a falta de otro nombre mejor, lo he titulado La bolsonización a la inversa, con un testigo muy importante. Un médico forense estaba mirando por la ventana de su casa, de su departamento, cuando ve que un hombre con una palangana en la vereda del frente, la llena de combustible, se sienta en ella y se prende fuego. En una palabra, que lo común del suicidio llamado logonzo es echarse el líquido inflamable en la cabeza para que corra por todo el cuerpo. Este hombre lo hizo exactamente a la inversa, o sea que tenemos suicidios raros que pueden comprometer un poquitito aquí el diagnóstico del perito. Hay también accidentes raros. A mí me tocó periciar, ver la importancia del examen del lugar del hecho, a un hombre hallado muerto en la bañera. Bueno, este señor había llenado la bañera, toma un baño de inmersión y había colocado un pequeño televisor apoyado sobre la bañera a los pies de esta bañera. Ocurre que el televisor encendido cae dentro del agua y el sujeto muere electrocutado. No había una sola lesión por un motivo: la resistencia de la piel al acero. Entonces la electricidad pasó cómodamente al interior del cuerpo. Sin haber visitado el lugar del hecho, no habíamos hecho ningún diagnóstico. Una vez hecho aquí el examen del lugar del hecho, al que siempre hay que retornar, según una costumbre mía, para poder comprobar si es cierto lo que hemos encontrado en la autopsia o discutir algún detalle, nos encontramos con que tenemos que reservar minuciosamente las pruebas que hemos hallado. Acá hay 3 palabras que son el secreto de esto. ¿Qué hacemos con las pruebas, con las piezas vitales que vamos a mandar al laboratorio o donde sea? Una son mantener la autenticidad. ¿Esto qué quiere decir? Que la prueba tiene que ser la misma. Segundo, mantener la calidad, o sea que esté bien conservada. Y tercero, mantener la pureza, o sea que no esté contaminada. Si falla alguna de estas 3 cuestiones, la autopsia puede ser anulada. Llegamos al juicio oral, que es la hora de la verdad. Allí prácticamente le toman examen al perito. Y el perito se encuentra ubicado en incómodo lugar, con el juez a su frente, con la defensa a su izquierda
y con la Fiscalía de la derecha, y todos nos van a acosar a preguntas. Un juicio oral es como un teatro, hay un escenario, hay actores y hay público. Cuando me refiero al público me estoy refiriendo a una cuestión principal. Mañana pueden ser jurados. Nosotros, cuando estudiamos esta cuestión del comportamiento del perito del juicio oral, enviamos a algunos estudiantes de medicina mezclados entre el público asistente. Y nosotros descubrimos lo siguiente, pensemos siempre en el juicio oral. En el momento que entra el perito, irrumpe acá en la escena un personaje importante que es esperado ansiosamente. Lo observan, lo estudian. ¿Qué es lo que mira el público de ellos? El público mira tres cosas: el porte, la actitud y el lenguaje. El porte es que estudian los colores de su vestimenta. Les gustan los peritos con trajes oscuros. Critican el color de la corbata. Critican si tienen los zapatos lustrados o no. La actitud. El perito no puede llevar apuntes. Se tiene que conocer el sumario de memoria. El perito no tiene, como estoy yo en este momento ahora, cruzar las piernas, mover las piernas o seguir con el pie el ritmo del interrogatorio. El lenguaje del perito debe ser claro, debe ser convincente, debe convencer al auditorio. No se olviden que mañana puede convencer a un jurado. ¿Cuál es el peligro del perito en el juicio oral? Es lo que yo llamo el pánico de escenario. Bueno, el perito se quedó mudo. Yo he visto peritos notables, muy eficaces, que sufrieron el momento de tener que contestar las preguntas, lo que se llama el pánico de escenario. Bueno, se quedan callados, responden mal, responden poco. Es un inconveniente por el cual podemos pasar todos los peritos. Por lo general, al perito lo precede su fama. Los tribunales lo conocen de otras peritaciones que he hecho ante ellos. En materia de investigación criminal hay un aspecto externo. O sea, ¿qué hizo el hombre en el lugar? ¿Cómo? ¿Y con qué lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? Bueno, esto lo vemos en el estudio del lugar del hecho y en parte de la autopsia médico-legal, que nos va a dar estos datos. Y tiene un aspecto interno. ¿Cómo es el hombre? En una palabra, el diagnóstico de hombre. ¿Qué hizo? Ya hemos comentado que la autopsia médico-legal y el examen del lugar del hecho nos va diciendo cómo ha actuado este hombre en el lugar del hecho, que es el telón de fondo. Sin referirme específicamente a cómo se practica un examen del lugar del hecho, quiero resaltar algunos conceptos de los grandes maestros. Lockhart, con su teoría del intercambio, que seguimos hasta ahora, y que justamente está diciendo, en el lugar del hecho intercambia sustancia, víctima y victimario, y es lo que justamente tenemos que hallar y averiguar. La Casagne, él dice que el lugar del hecho constituye las 3/4 partes de la autopsia, y que es un lugar sagrado. Viver dice, es un acto médico-jurídico. Vean ustedes la trascendencia. Quiere decir esto de que un perito no puede entrar solo al lugar del hecho. Tiene que estar acompañado por alguien que represente a la justicia. Por lo general, el juez o el fiscal que investiga delegan un miembro policial, pero que en ese momento está representando, por supuesto, a lo jurídico. Llegando ya al final, tengo que recordar una frase de un filósofo y médico español llamado Félix Martí Ibáñez. Él decía, el médico debe escoger entre la seguridad de la gruta o la aventura del camino. La seguridad de la gruta significa el sanatorio o el consultorio. En cambio nosotros hemos elegido la aventura del camino. Para finalizar, los invitamos a participar en las jornadas del año próximo. Y aprovecho la ocasión para un profundo agradecimiento al Colegio de Abogados de San Martín, que nos ha permitido utilizar su aula magna. Hasta siempre.
Esta semblanza que ustedes acaban de escuchar del maestro Raffo, esto fue el 1 de diciembre del 2017. Fue una ocasión que a Somercifo dictamos un curso de investigación de homicidios en el Colegio de Abogados de San Martín, y en aquel momento el maestro, por unas obligaciones que tenía que eran impostergables, coincidió con el último día, así que ese mensaje él lo grabó en video, fue grabado en video, y lo proyectamos en el Colegio de Abogados como cierre del curso cuando se entregaron los diplomas. Los 5 que estamos aquí decíamos, cada vez que habla es una cátedra de medicina legal, de investigación criminal y de ciencias forenses. Fíjense ustedes que él me insistía, cuando dictábamos los cursos, quien les habla enseña oratoria hace aproximadamente 35 años. A mí no me parecía que era adecuado la oratoria y la gestualidad en un curso de investigación de homicidios. Cuando habla del perito que va a afrontar el jurado, ahí está la explicación. Y me acuerdo que un día me lo explicó. Mira, vos tenés que hablar sobre esto, porque cuando el perito va a declarar, se observa todo esto, y no va a pasar mucho tiempo hasta que haya juicio por jurados. Los hubo. Y los juicios por jurados debutaron en San Martín, sí, precisamente. Es decir, el juicio, lo que se venía por escabinos, que se eligen ciudadanos con determinados requisitos, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense ustedes que habló del lugar del hecho, habló de la Casagne de Lockhart, ambos franceses, uno criminalístico, el otro criminólogo. El lema de Somercifo es tiempo que pasa, verdad que huye. Y eso es de Edmond Lockhart, precisamente. Y el maestro habló de Alejandro Lacassagne y dijo que el lugar derecho era un recinto sagrado. Y les aseguramos, los que estamos aquí, que lo que decía era tal cual. Después de la maniobra de autopsia, volvía al lugar derecho. ¿Es así, muchachos, o no? Sí, es así. Volvía al lugar derecho. Y se llevaba con él al instructor o al secretario de las actuaciones judiciales cuando la policía de la provincia de Buenos Aires actuaba como juez de instrucción con el viejo código procesal que se reformó en el 98, el código de Joffre me estoy refiriendo, donde el instructor era un funcionario policial y otro funcionario policial actuaba de secretario. Y acá conversábamos con los muchachos que todo lo que dijo, en una prieta síntesis, fíjense ustedes que este audio duró aproximadamente 22 minutos, exactamente 21 minutos 35 segundos. Ale, redondea tu impresión. Hoy quisimos homenajear a nuestro maestro. El tiempo nunca nos va a alcanzar. Nunca nos va a alcanzar. Sí, siempre el tiempo es poco. Y era un apasionado con la vida, un apasionado con su profesión, y era un placer escucharlo, y lo que tuvimos la oportunidad de tenerlo ahí era como esencia. Cada vez que hablaba era lo justo. Con lo espiritual me quedo con un montón de lindos recuerdos, comilonas, chistes, carcajadas. Y con lo material me quedo, que estamos hablando, con un libro que La muerte violenta, que me llevó a firmar y me lo dedicó hará un mes y medio. Sí, un mes y medio más o menos, sí. Porque yo siempre se lo estaba por llevar, porque el problema fue mío, que me olvidaba, hasta que un día le digo, mire maestro, traelo que lo firmo. Y con la grandeza, me acuerdo que puso, con cariño y respeto, eso me... hermoso, y bueno, algo material que me queda en casa y todo lo bueno que pudimos percibir. Pepe. Bueno, yo tengo el recuerdo de, por supuesto, hasta el año 87 aquí en San Martín. En el año 87 a Raffo lo trasladan a La Plata por inquietud del que era el director de asuntos judiciales de jefatura, el comisario Raúl Fure, y el jefe de policía, que querían armar un grupo especial de medicina legal.
y tuve el honor que me llevara con él. Me trasladé con él y bueno, hasta su retiro estuvimos haciendo todo el trabajo juntos, anduvimos por toda la provincia y hicimos cosas. ¿Había algo, Pepe, o tuvieron que arrancar de cero? No, tuvimos que arrancar de cero, había más voluntad que otra cosa, precisamente es lo que yo digo, lo que era la dirección de sanidad, le sacan el aspecto de medicina legal, la parte de medicina legal, tuvimos que nos digan. Empezamos con una oficinita de 4x4 con 2 escritorios, teníamos que pedir permiso para ir al baño o a la cocina a calentar un mate porque era todo de ellos y había un resquemor y ya te digo, tuvimos varios problemas, pero bueno, se fue haciendo. Cuando los resultados fueron apareciendo se dieron cuenta que era la vía correcta. De ahí luego se hace la dirección de medicina legal y finalmente la dirección de ciencia y técnica criminalística, que es lo que embarcó todo lo que se llama policía científica. Me acuerdo cuando el maestro pidió el retiro, muy enojado, dice, llego, pues yo le pregunté, porque como le decía la hora anterior, voy a la casa ese sábado, cuando escucho por radio, que le pedía que rindiera los vales de nafta, un disparate. Voy a la casa y me dice, ¿pero a vos te parece? ¿Se acuerdan, muchachos, que su palabra era, ¿qué te crees vos? Te hablaba y te decía, ¿qué te crees vos? Te comento algo, Hermes, él, así con todo lo que es maestro, el científico y de muertos y medicina legal, sabe todo, odiaba la burocracia de los papeles. Sí, claro, sí, totalmente. Cosa que me encargó, por favor, me decía, por favor, eso, fíjate vos, yo le hacía la rendición de la caja chica, todo, y él veía en el sello escalera y lo firmaba sin mirar. Claro. Pero él odiaba eso. Sí, yo decía, me acuerdo cuando voy a la casa ese sábado a las 4 o 5 de la tarde, me dice, ¿a vos te parece? Dice, voy a trabajar y ya no estaba más el letrero o cartel o chapa identificatoria decía Dirección de Medicina Legal. Entonces, como no tenía lugar de trabajar, me voy a mi casa y me voy a la policía. Y se retiró. Sí. Una cosa que te haya dejado una impronta, Pepe. Cortito, algo que te haya dejado una impronta de los largos años que estuviste al lado del maestro. Y yo no te podría decir una. Yo tengo muchas cosas. Cada vez salir con él era aprender algo nuevo, ver algo nuevo. Detalles, anécdotas tenemos muchos, tendríamos. Seguro, por supuesto. No vamos a hablar de eso. Seguramente no llegamos. Pero era el cuidarse, el protegerte, el decir, hace esto, fíjate esto, no hagas esto, eso es permanente, fue permanente. Héctor, querido. Yo en realidad me quedo con el hasta siempre. Eso es lo que más rescato en este momento, ¿no? Para mí es un momento de duelo. Sí, claro, para todos. Sí, exactamente. Y bueno, pero es el honor. Hay algo que yo les comenté antes en un interview. Él, dentro de su gran generosidad, porque era una persona sumamente generosa, nos permitió a algunos de nosotros conocer a su maestro, poder ir, charlar, consultarlo, verlo. Yo me acuerdo, a Bonet lo habían operado de un cáncer renal y yo le había entregado un pequeño trabajo que había hecho sobre aborto, una porquería. Y al tercer día de su internación lo estaba corrigiendo en el hospital donde estaba internado. Otro grande. Y ellos dos en un momento dado me dijeron, vos podés impartir clases y tener alumnos. Por supuesto que los alumnos se inscriben en el curso, pero los discípulos los elige el maestro, porque esta especialidad no se la puede enseñar a cualquiera, porque vos no sabés si la van a utilizar para bien o para mal. De ahí que muchos que se dicen ahora discípulos, o hace rato que se vienen diciendo discípulos, tal vez no lo sean. Y por lo que acabas de decir. Generalmente son alumnos. Claro. Uno muchas veces es alumno y dice soy discípulo, pero claro. Ser discípulo es compartir mucho más. Nosotros acá compartimos pedazos de su vida. Así es. Comimos juntos, nos encontramos. Hablabas del tema de karate, de Japón y demás. Practicamos karate y kobudó con él. Claro. O sea,
La vida hemos compartido. Hemos compartido la Y vida. la familia. Y la familia, exactamente. Y la familia. Exactamente. Yo creo que eso es ser discípulo. Totalmente de acuerdo. Ricardito. Bueno, a mí me tocó que Rafa me diga que en el año 80 yo era su hijo, juntamente con mi padre biológico. Y de Rafa he heredado muchas cosas yo. Entre ellos yo tengo la caja de autopsias de Rafa de San Martín I, que nunca la entregué bajo recibo a nadie y la guardo. Y muy sencillo lo mío. Él decía que, como decía Héctor, uno con la medicina legal se adhiere, se enloquece, se enamora. Y él me decía, la medicina legal es como una mujer que uno ama mucho y que difícilmente vaya a dejar. Y eso es lo que yo dije la última vez que me rindieron un pequeño homenaje cuando me retiré de la dirección general, y lo recordé a Rafa. Lo último que dije fue eso: la medicina legal es esa mujer que uno nunca va a dejar. La medicina es tu esposa Tu y la medicina legal es tu amante. Pero, muchachos, en los audios que tenemos varios afortunadamente del maestro grabados, en estos años de existencia, pocos años de Asomelcifo, que es un bebé todavía, él lo decía, y en muchas reuniones a las cuales lo acompañé, en algunas circunstancias que ha recibido algún premio, etcétera, etcétera, él decía siempre lo mismo, que era su amante la medicina legal, y que su vida había transcurrido entre comisarías, cementerios, morgues, manicomios. Cuando hizo el discurso inaugural de Asomelcifo, que lo hicimos en el Colegio de Abogados de San Martín, el 25 de noviembre del 2015, él arrancó hablando de su maestro, del doctor Bonet, habló del doctor Cueli, San Martín I, el Hospital Thompson, y que, como dije en la primera hora, Bonet le pasó la posta a él y él no las había pasado a nosotros, y habló de mi persona y habló de Ricardo Lombardo, del doctor Lombardo, para la audiencia que aquí nos acompaña, y dijo lo mismo. Me acompañaron en todos estos lugares, en comisarías, en hospitales, en morgues, en manicomios, etcétera, 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 y de mi persona dijo que en algún momento también me calcé las botas, delantal y guantes, y lo ayudé en alguna autopsia, en algunas largas autopsias, y cuento que ustedes ya lo saben. En la primera, yo era un jovencito de recién cumplido 23 años en el hipotimio y me caí al piso. Dijo, déjenlo que se arregle solo. Claro, la tormenta hormonal que uno tiene a los 23 años, pegué un salto, medio de los tumbos, pero ahí estaba. Fue la primera vez en mi vida que yo veía una cosa así. Entonces, a mí, yo ahora voy a hacerme esa pregunta que le hice a usted, me la voy a hacer a mí. ¿A mí qué me queda del maestro? A mí me queda el afecto, a mí me queda y me falta a dónde acudir, me falta esa llamada telefónica de los sábados o los domingos al mediodía para preguntarme cómo me sentía. Él me preguntaba a mí cómo yo me sentía. Todo eso me falta. Nos falta el bastón. Nos falta tal vez el bastón, aunque ya somos grandes para aprender a caminar solos. Claro, es una gran orfandad. Más de que alguna duelo, manera. es una orfandad. De alguna manera, seguro. es un duelo. Así que... y cada cual lo hará como podemos. Sabemos que en los últimos años de su vida tuvo una vida digna y feliz por las personas que lo asistieron, que lo cuidaron, que me voy a excusar de nombrarlas porque no les pedí autorización para hacerlo. El maestro se había quedado viudo, ¿se acuerdan ustedes? Hace 6-7 años. En 2002. Claro. Y hubo 2 personas que lo cuidaron y que le hicieron en estos últimos años su vida feliz y su vida digna. Exacto. Que no es una injusticia que no lo nombre, sino que es prudencia y consideración, porque no les he pedido autorización para poder hacerlo. Pero seguramente nos están escuchando y muchos de los amigos que nos escuchan saben a quién me refiero. Y eso es lo importante, que haya tenido una buena calidad de vida en los últimos años. Exactamente. Más allá de las decisiones. Todos ustedes lo conocen a Hugo Maretán.
Para la audiencia les digo, el doctor Marietán es un psiquiatra de nota, es un referente de las psicopatías en Sudamérica, y cuando se entera de la novedad del maestro me dice: Hermes, el maestro hizo lo que pensó que mejor le convenía. Hemos llegado a la finalización de estas 2 horas de programa, de esta emisión especial. Pepe Lupi me dice: ¿cómo se fue? Sí, claro que se fue, se va rapidísimo. Uno cuando dice tengo una emisión especial de tantas horas, le parece que... y después se termina quedando con el tiempo corto. Sí, es verdad. Con todos ustedes nos estamos reintegrando el próximo martes, como siempre, en nuestro horario de las 5 de la tarde, en AM 1580 Tradición, hablando de seguridad. Hasta entonces, muchas gracias. Evite dar cualquier tipo de información por teléfono. Al respecto, instruya a niños, ancianos y personal doméstico de su casa.